celebración, alegría. Ven, 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 ven. Es tiempo de celebrar. Tiempo de celebrar. Ven, ven, ven. Aún hay lugar. Ven, ven, ven. Déjate amar. Con ese ánimo, a pesar de que hace calor, pero estamos aquí en la brecha. Amén. Aquí mismo, por favor. Gracias. Vale. Muy bien. No sé si alguien tendrá algún testimonio en esta mañana, en este día. Por ejemplo, tenemos a Cristian ahí, el nuevo papá. Cristian, ponte de pie, está hasta con la cara tapada. No sé qué habrá pasado. ¿Cómo? ¿En español ahora? Ah, que tiene gripa. Gripa. Traducción gripe. ¿Pero cómo va? Cuéntanos algo, hijo. Te vemos entero. Ay. Desde ahí, que si no me va a caer la gripa aquí. Papá primerito, ¿no? Las noches, todo, pero bien. Está bien. Duña la vio qué día. Por ahí dormidita. Horacio también la vio. Y pues no, cada vez crece más. Estaba pesando 3.310 y habían dicho que lo normal es que una bebé siempre baje. ¿Qué? Entonces, estás que sube, que sube, que sube. Entonces. No, está comiendo pero parejo, entonces muchas gracias a todos y bien, ¿no? El resto súper bien. Lo vemos entero, una pelada nueva, muy bien, le damos un aplauso por ser bebé, por ser papá. Seguimos orando por la familia, ella está en su cuarentena, entonces está ahí con el bebé. Muy bien, no sé si hubiera alguien más. ¿Tienes un testimonio, Mari? Yo te mantengo esto. No muerte. No muerte. Que sobre la sanidad, cuando estábamos así en medio de la oración y todo eso, y yo inmediatamente me puse la mano en los pies. Y no sé cuántos sabían que yo a lo mejor caminaba un poco, pero luego ya, hasta hace poco ya me tenían que, porque de aquí para abajo, de la columna para abajo, pues ya no me permitía caminar más. Y quiero decir y recordar lo que dijo la hermana Conchi, o decirlo a mi manera, que no solo lo de afuera, que tenemos que ser, yo consideré a Cristian un valiente, un atrevido, por atreverse, por decirlo así, por primera vez hacer uno de los, esto me dice el Señor, esto lo voy a hacer en la iglesia. Y no tenemos que mirar que solo los de afuera pueden hacer estas cosas. El Señor también nos usa, cada uno de nosotros, y ahora no solo puedo brincar, puedo saltar, puedo caminar, y las agujetas mañana se las cuento. Muy bien, damos aplauso al Señor. Soy testigo de ello porque cuando ella viene al grupo de crecimiento los martes, le cuesta mucho subir las escaleras y se cansa, la noto cansada cuando sube arriba. Y últimamente cuando viene después de esa oración, ella sube como un reguilete y está mucho mejor, así que le damos gracias al Señor por eso. Y también quiero contar testimonio yo. En esta semana Dios nos ha, a nivel familia, sorprendido porque nuestra hija Rebeca vino desde Irlanda a visitarnos. Ellos cumplieron en esta semana, los trillizos, 25 años, ya tienen un cuarto de siglo y van camino de la madurez. Así que nos dio esa sorpresa de venir y estar con nosotros en esta semana. Y también otra sorpresa, el viernes tuvimos una reunión de jóvenes y el tema era ¿cuál era mi personaje favorito?
Y la verdad que cada uno presentó su personaje favorito a su manera y con su forma. Y la verdad que bendijo mi vida y fue un tiempo muy bueno, un tiempo de estar compartiendo los unos con los otros. Pero hubo alguien que en cierta manera se le ocurrió un poquito más y lo supo aplicar a su vida. Y hoy le quiero pedir que ella dé testimonio y es Yulisa. ¿Puedes pasar, por favor? Ella está un poquito con el calor. No es por menopausia, es porque hace calor. A ver. Yo, en la reunión de jóvenes, hablé de una mujer que la Biblia cuenta que estuvo 12 años con una enfermedad, con un flujo de sangre. Y era la mujer del flujo de sangre, que está ahí. Y ella sentía en su corazón que solamente con tocar el manto se sanaría. Entonces yo me sentí identificada porque he tenido muchos momentos en mi vida en los que me he debilitado, he estado muy cansada y desde muy pequeña, que algunos aquí lo sabrán, he tenido algunas ciertas enfermedades. A veces me desmayo, me siento muy débil y también una enfermedad en los ojos. Y Dios me ha mostrado, por ejemplo, ahora mismo estoy mejor de los ojos y me ha mostrado que está conmigo. Y he aprendido que llega un momento en nuestra vida en el que solamente nos queda una cosa por hacer, que es acercarnos a Dios y hacerlo con fe. Mi madre. Y bueno, a día de hoy sigo teniendo muchas dificultades y me cuesta mucho, la verdad. Pero desde muy, muy, muy pequeña, gracias a mi familia, a canciones y milagros, Dios siempre me ha dado motivos para sonreír. Y a día de hoy me sigue dando motivos para hacerlo. Y en el día de hoy les quiero decir que les quiero invitar a que no vamos a tener a Jesús aquí en físico y no vamos a poder tocar el manto, pero yo muchas veces he sentido a Jesús al lado mío, en clase, en momentos de ansiedad, de miedo, y hago una oración, cierro los ojos, digo, por favor, que no me desmaye, por favor, que no tal, y lo noto. Entonces, si tienes alguna preocupación, algún miedo, alguna enfermedad, te invito a que con fe ores. Y bueno, al final de esta historia, Jesús, finalmente ella toca el manto, y Jesús le dice que no la ha salvado el hecho de que haya tocado el manto, sino su fe. Entonces yo sigo teniendo fe en que Dios algún día me va a sanar completamente y a ustedes pues también con sus preocupaciones, sus miedos y todo lo demás. Y eso. Muy bien. Fue muy bueno el tiempo ese cuando con los jóvenes y ella comentó porque lo aplicó a su vida, en verdad. Y muchas veces estamos ahí, pensamos cómo poder tocar el borde del manto del Señor. Pues con una oración, con un clamor, con una canción, con simplemente abrir la boca y declarar que es el Señor, que Él está y pedir ese auxilio, esa ayuda de parte de Dios. Y también esta mañana estoy contenta. Tenemos a Eri aquí, de unas largas vacaciones. Has vuelto. Dios te bendiga mucho. Eres una alegría para nosotros en esta mañana tenerte con nosotros. Cuando te vi dije, ¡ay, qué sorpresa! O sea, Dios nos sigue sorprendiendo y Dios sigue haciendo su obra y está trayendo a su pueblo a su casa, porque allí es donde hay reposo, ¿verdad? Muy bien, como ustedes saben, no sé si algunos habrán visto en los Instagram y en las redes que hoy toca la segunda parte de Amistad con el equivocado. La amistad con el equivocado. Yo quiero ponerlo un poco en situación para recordar, para aquellos que no estuvieron puedan recordar. Amistad con el equivocado hablaba de que cuando nosotros a veces tenemos un momento de dificultad, los amigos son siempre buenos y hay un texto bíblico que dice, hay amigos que llevan a la ruina, dijimos la otra vez en Proverbios, ¿no? Y habíamos hablado que
que cuando nosotros, los amigos muchas veces los elegimos, los amigos muchas veces son los que queremos tener, y a veces hay amigos que quieren hacerse amigos, personas que quieren hacerse amigos nuestras, sin nosotros darle esa prioridad o ese privilegio, pero están insistiendo. Y muchas veces estamos hablando de que hay amigos que nos llevan a la ruina, y vimos la otra vez, alguien que estaba aquí, que hoy no ha podido estar, que estaba sentado, que representaba, y lo habíamos visto en el pasaje de Oseas, representaba al pueblo, representaba a cada uno de nosotros. Lo que el pueblo de Israel le pasa en el Antiguo Testamento es algo que nosotros tenemos en lucha hoy en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Oseas nos dimos cuenta cómo el pueblo de Israel, por querer ser como otros pueblos, por querer escuchar la voz del amigo equivocado, comienza a entrar en su vida cosas que no le favorecen, sino que lo apartan de Dios. Y en aquel momento nos dimos cuenta o vimos que cuando nosotros como pueblo de Dios viene alguna circunstancia de dificultad a nuestra vida, una desilusión, una frustración, un dolor, una enfermedad, una escasez, lo que fuera, muchas veces empezamos a escuchar el sonido, el susurro de esa amistad equivocada que está intentando ser amigo nuestro y desechar la vida de Dios en nosotros. Y Él comienza a traer y a en cierta manera, darnos palmaditas, a darnos la razón, a decir que es verdad, pobrecito de ti. Y comienza a ver en nuestra vida, como dijimos en aquel día, la soberbia, menospreciamos la bondad de Dios, no somos tan agradecidos, rechazamos la autoridad de Dios y pensamos que Dios está equivocado, no se ha alejado de nosotros, se olvidó y nos sujetamos al susurro y a la autoridad del enemigo, menospreciamos su palabra, ya no la leemos, ya no la meditamos, ya no la tenemos como prioridad. Por tanto, nuestro corazón se divide. Estamos entre dos aguas. Y la palabra dice que si no eres frío ni caliente, si eres tibio, te vomitaré de la boca. Entonces a veces tenemos ese corazón dividido. Quiero ir, pero a veces luego tengo ese sentimiento de dolor, de sufrimiento. Mira lo que me ha pasado y me quedo y empiezo a retroceder en lugar de avanzar. Y por último se levanta en nosotros ese corazón en rebelión. Estamos siempre disgustados, nada nos gusta, siempre estamos como en guerra, a todo le vemos el fallo, a todo le vemos lo malo, no vemos lo bueno, no vemos el beneficio, no vemos lo que Dios quiere para con nosotros, porque nuestra vida se ha contaminado, porque nos hemos hecho amigos del equivocado. Y el amigo equivocado es Satanás, es el susurro. Y a veces vienen personas, circunstancias que nos dan palmaditas, que en cierta manera nos ayudan a mantenernos en ese sentimiento de frustración, de dolor, en lugar de sacarnos. Pero nosotros vimos en aquel día en Oseas, que Oseas le decía al pueblo: vuélvete a mí, vuélvete a mí, porque yo los amo de pura gracia. Y hoy ese vuélvete a mí es el Señor Jesucristo. Y vimos que en aquel momento, si el individuo, si nosotros nos arrepentimos, Jesucristo comienza a quitar de su vida todas esas cosas, porque hay un arrepentimiento, ¿vale? Pero si yo en esta situación, donde en lugar de querer ser libre de todo eso, me quiero mantener en esos pensamientos, en esos sentimientos, y quiero ser amigo del equivocado, es como si rebobináramos hacia detrás, ¿vale? Cristo ha querido salvarnos, ha querido cambiar, transformar, pero en mi situación yo no quiero tomar esa opción de venir y volverme a Dios. Yo no quiero tomar la opción de venir y arrepentirme. Yo no quiero tomar la opción de recibir el amor por pura gracia, sino que me quiero mantener en mi circunstancia. Y eso vamos a ver qué pasó en el libro de Lamentaciones, porque el enemigo quiere venir para matar, robar y destruir en nuestra vida. Como él quiere ser nuestro amigo,
nos va a empezar a mostrar y a traer opciones para rellenar esos tiempos que antes teníamos con el Señor. Nos comienza a traer nuevas amistades. Ay, qué bien me paso con esta persona, qué chachi es, me entiende, me río con él. Esa amistad tiene algunas situaciones o tienes algunas tendencias. Quizás fuma, bebe, va de fiesta, se pasa todo el día en el gym, quizás todo el día pescando, quizás sube la montaña, baja la montaña. Y nosotros nos vemos envueltos porque mi amigo equivocado, al cual no quise rechazar, comienza a darme cosas para rellenar esa situación en mi vida y que me olvide completamente de Dios. Sin darnos cuenta, estamos siendo esclavizados, estamos siendo atados por ese enemigo. Y ya no podemos ver las cosas con claridad, ya no podemos ver las cosas nítidamente. No podemos tener discernimiento a la voz de Dios. ¿Y ustedes creen que una persona en esta circunstancia se puede levantar cada domingo y venir al culto para adorar y bendecir al Señor? ¿Ustedes creen que una persona en esta circunstancia puede cada día leer la palabra? ¿Ustedes creen que una persona en esta circunstancia puede adorar y bendecir a Dios? ¿Puede venir a la casa de Dios con ganas para venir? ¿Con ganas para recibir? ¿Con ganas para saludar? ¿Con ganas para hacer de bendición a otro? No puede, porque está atado. El enemigo lo tiene atado. El enemigo lo tiene subyugado. Y a veces no nos damos cuenta. Y quiero hoy en el libro de Lamentaciones, porque el objetivo del enemigo es matar, robar y destruir tu vida. Nunca te olvides que la amistad equivocada lo que quiere de ti es matarte, robarte y destruirte. Él te quiere llevar a su terreno otra vez. Has sido hijo de Dios, has vivido el privilegio de ser salvado, el privilegio de la comunión con Dios, pero te ocurrió algo en el camino. Quizás una desilusión, como dijimos, una frustración, un dolor, un engaño, lo que fuera. Y el enemigo aprovecha esa circunstancia para ofrecerte algo más y alejarte de su presencia. Y cuando nosotros nos relacionamos con Él y Él empieza a darnos muchas cosas, dioses falsos a nuestro entorno, que parece bien, porque ir a pescar es pecado. No. Porque leer un libro que hable de sanidad mental, de salud mental, es pecado. No. Porque yo vaya a tomar un helado o vaya al cine con amigos, es pecado. No. Pero cuando llega el momento de que esas cosas son más importantes que una relación con Dios, es un peligro. Son cosas que parecen buenas, pero que manejadas con la mano de Dios, con la mano del enemigo, son trampas para nuestra vida. Son trampas para nuestra vida, porque empiezan en nuestro corazón a ser seducidos por cada una de esas ofertas que el enemigo nos da. Y no nos damos cuenta que estamos esclavizados. En el libro de Lamentaciones, que es lo que vamos a ver hoy en esta mañana, en el capítulo número 1. El pueblo de Israel tuvo un profeta en aquel momento, ha tenido muchos profetas, que le hablaba de la palabra de Dios, que les exhortaba, que los confrontaba con sus pecados, que los confrontaba con la situación en la que estaban viviendo, porque Dios persigue a su pueblo para bendecirlo. Porque Dios ama a su pueblo y es celoso de él. Y cuando Dios ve que su pueblo se está alejando, cuando Dios ve que su pueblo se está olvidando de él, cuando Dios ve que su pueblo está en otra órbita, Él hace lo imposible, por decirlo de alguna manera, para tocarlo, para revelarse, para hablarle, para traerlo con cuerdas de amor al redil. Y eso Él lo hizo muchas veces con el pueblo de Israel. Y uno de esos voceros fue Jeremías. Jeremías, el profeta llorón le llaman. Porque pobre nada más que hacía llorar. Él hablaba al pueblo. Él le decía al pueblo las circunstancias en las que estaba viviendo. Que las circunstancias los iba a llevar de cautiverio. Que por causa de su pecado iban a ser esclavos. Pero el pueblo, en lugar de arrepentirse, continuaba viviendo de esa manera. Hacía oídos sordos. Llegó hasta un punto Jeremías de decir: quiero terminar con esto, Señor. ¿Para qué me llamas a esto? Pero él dice: había un fuego dentro de mí
que me sedujo a seguir en la situación y ser un proclamador del mensaje de Dios. Jeremías es un ejemplo para nosotros. Aunque tu circunstancia, aunque la situación en la que tú estés, que estás desilusionado, que estás frustrado, que estás dolorido, que estás herido, que estás abandonado, que te sientes como quieras, que no te hacen caso, que te tienen de lado. Si hay un fuego de Dios en tu corazón, tú te mantienes en el lugar del redil y no te vas. Jeremías no tapó su boca. Jeremías no dejó de hablar, a pesar de que el pueblo no le hacía caso. Jeremías recibió muchos oprobios por causa del pueblo. Lo metieron en la cárcel, lo dejaron sin comer. A veces recibió una bofetada. E incluso un momento quiso rendirse. Pero ¿sabes qué? Había fuego en su corazón, en sus huesos. Es la presencia de Dios en nuestra vida. Que aunque nosotros queramos alejarnos de Dios y queramos menospreciar lo que Dios nos ha dado, lo que hay dentro de ti no lo puedes negar. Tú puedes estar luchando contra Dios, tú puedes estar negando a Dios, tú puedes estar quejándote contra Dios, pero tú tienes que ser sincero contigo mismo. Porque hay algo dentro de ti que te mantiene. Hay algo dentro de ti que te está hablando. Soy yo tu padre, vuelve a mí. Pero muchas veces no escuchamos esa voz interior, ese clamor del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que nos está llamando, que nos está tocando, que nos está persiguiendo. Y preferimos ir en dirección contraria y darnos de bruces contra la pared. Y eso fue lo que pasó al pueblo de Israel. Y eso lo vemos en el libro de Lamentaciones. Cuando estaba hace como un mes en mis devocionales viendo Lamentaciones, en este primer capítulo me llamó la atención. El enemigo te destruye. ¿Y cuál es la reacción que trae sobre nosotros? Lo vamos a ver en Lamentaciones capítulo número 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones que se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Lo primero que el enemigo te hace es tributario. Vas a tener que pagar a él rendición. Eres esclavo del enemigo. Nos hace tributario. Estamos subyugados a su autoridad. Nos debemos al enemigo. Nos tiene cogido. Queremos soltarlo. ¿Cuánta gente hay en el mundo que quiere librarse de la vida que vive y no puede? Porque el enemigo lo tiene atado, lo tiene subyugado y no conoce la solución para salir. Nosotros, conociendo la solución, por una herida, por una circunstancia, nos dejamos otra vez subyugar. Dice la palabra de Dios, una vez que has sido salvo y libre, no te dejes otra vez volver a la esclavitud. Una vez que has sido salvo y libre, no vuelvas de nuevo a la esclavitud. Porque es retroceder en nuestra vida, es perder. Y dice, era viuda. Ese pueblo de Israel se sentía viudo en soledad, en tristeza, en sufrimiento, en pérdida. Cuando nosotros nos dejamos atar por el enemigo y nos mantenemos ahí, estamos en pérdida. Somos esclavos y estamos en pérdida. Ya no nos sentimos como hijos, ya no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Nos podemos maquillar, nos podemos estar sonrientes, podemos sentir como que todo va bien, pero tú sabes en el corazón que estás en pérdida. Porque lo único que le da paz al corazón del hombre, lo único que le da seguridad al corazón del hombre es la presencia de Dios. Pero como nos hemos alejado y hemos elegido a la amistad equivocada, en nosotros comienza a ver esa soledad, esa pérdida. En segundo lugar, versículo número 2 dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Esa amistad que acabamos de abrazar
hemos rechazado la amistad de Dios y abrazamos la amistad del enemigo, la amistad equivocada. Cuando realmente necesitamos algo y le pedimos ayuda, Él es tu enemigo. Nunca va a ser tu amigo. Él siempre será tu enemigo. Y cada vez que le pidamos algo, Él va a demandar más de nosotros. Cada vez que clamemos a Él, que digamos, ¿dónde está el amigo que yo elegí? Él te va a demandar más por lo que Él te ha dado. El amigo equivocado nunca será tu amigo. Siempre será tu enemigo. Y aquí dijeron, aquellos amigos le faltaron a ese pueblo de Israel. Él quería ser amigo de Egipto, quería ser amigo de Babilonia, pero cuando pidió ayuda, se encontró solo. Cuando nosotros pedimos ayuda al enemigo, vamos a estar solos. Él no nos va a ayudar. ¿Sabe lo que nos va a hacer Él? Enrollarnos más. Nos dará otras opciones, nos dará otros caminos, nos dará otras soluciones para esclavizarnos más y depender más de Él. Porque Él nunca nos dará paz, Él nunca nos dará gozo, Él nunca nos dará seguridad, Él nunca nos dará una guía. Él siempre nos llevará a la destrucción, Él siempre nos llevará al robo, Él siempre nos llevará a matar nuestra vida. Y cada supuesta solución y cada supuesta opción que te va a dar es para enredarte más y llevarte a finalizar tus días sin Dios. En cuarto lugar, dice las calzadas, el punto número, el versículo 4. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a la fiesta solemne. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Hay mucha gente que en el mundo que tienen dinero, tienen fama, tienen todo lo que nosotros pudiéramos desear multiplicado por 10. Pero están amargados en sus corazones. No tienen conforme, no están conformes, están inseguros. El Hijo de Dios, el pueblo de Dios que ha conocido a Dios y ha experimentado la presencia y las bondades de Dios, cuando se aparta de Dios, nunca hallará la paz y el gozo que tenía en Dios. En su vida habrá amargura. Y amargura habla de disgusto, habla de tristeza, habla de dolor. Y algo que me gustó fue esta definición de amargura. Amargura es la forma de depresión donde la persona se enfoca negativamente en el mundo exterior, pensando que ha sido tratada injustamente. La amargura te hace ver tu entorno antiguo como que todos han estado contra ti y te han tratado injustamente. Yo estoy en esta circunstancia porque me hicieron, porque me hablaron, porque me desecharon, porque no hicieron, porque me metieron, y señalamos al otro. Los demás son los culpables por la situación en la que yo me encuentro. Y eso es amargura. El pueblo de Dios estaba en amargura. Cuando nosotros elegimos la amistad equivocada, la amargura entrará a tu corazón. Nada te va a satisfacer. Todo lo demás parece que está contra tuya. Todo lo demás es como está negro, está diluido, no es perfecto, no es como yo quiero. Todo viene contra mí. Hay amargura, disgusto, dolor, sufrimiento en nuestro corazón. Pero me puedo colocar un traje Versace, me puedo pintar, me puedo maquillar y puedo salir a las redes sociales sonriendo. Pero no me puedo mentir a mí misma. En cierta manera me puedo anestesiar para no sufrir tanto el dolor. Pero cuando soy sincero y me quito el maquillaje, me quito el traje y estoy en mi habitación sola, el enemigo me va a recordar cuál es mi situación. Porque sabes, el enemigo es siempre tu enemigo, no va a ser nunca tu amigo. Y en la soledad de tu habitación, cuando te confrontes en tu espejo contigo mismo, verás en tu rostro la falta de la presencia de Dios en tu vida y verás la marca de sufrimiento en tu rostro. Porque el enemigo lo va a hacer resaltar en nuestra vida.
porque nunca, nunca será tu amigo. Versículo número 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. El enemigo, la amistad equivocada, disfruta la victoria sobre tu vida. Se pone la medalla de conquista en su corazón. Su plan de engaño contigo ha valido la pena. Lo he vuelto a conquistar. Lo he quitado del lugar de donde Dios lo había llamado por misericordia. Lo he vuelto a arrebatar. Lo tengo en mi reino. Lo tengo atado y soy próspero. Levantamos trono al enemigo. Cuando nuestra vida decae y nos dejamos engañar, levantamos trono y le damos prosperidad. Y decimos con nuestra vida derrotada: Él tiene la victoria sobre Dios. Y Él se mantiene pensando: he ganado, he prosperado, le he robado de nuevo esta alma al Maestro, aquel que dice que trae salvación. Pero sus palabras no han hecho efecto suficiente en esta vida, que la he vuelto a arrebatar y la tengo en mi reino de nuevo. Es prosperado el enemigo. Él obtuvo el resultado deseado. Se siente que está avanzando y se siente que está ganando. Porque tu vida vuelve a estar en su terreno. Porque mi vida vuelve a estar en su terreno. Versículo número 6. Si nunca leyó Lamentaciones, hoy lo vamos a leer. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Andan sin fuerza, espiritualmente estás derrotado. No tienes fuerza para volverte a levantar. No tienes fuerza para solucionar, no tienes fuerza para abrir tu boca. Te falta el ánimo, te falta esperanza. No tienes ganas de luchar. Estás sin aliento para poder reaccionar y salir de la situación. Estamos sin fuerza. Y hay cristianos en las iglesias que andan sin fuerzas. Que el enemigo tiene la victoria sobre ellos porque los tienen atados por situaciones interiores en sus corazones que no vemos, que no sabemos. Pero yo sé las mías. Y sé dónde el enemigo puede tomar victoria sobre mí. No puedo engañarme a mí mismo. Versículo número 7. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. Y aquí, cuando leía esto, y digo, aún aquí la misericordia de Dios está. ¿Quién trae a memoria a nuestra vida de los momentos de victoria en el Señor? ¿Quién trae a memoria de aquellos tiempos de júbilo? ¿Quién trae a memoria los tiempos de paz? ¿Quién trae a memoria? El Espíritu Santo. No es nuestra carne. Es el Espíritu Santo que está tratando de conquistar otra vez tu corazón. Y el pueblo de Israel se acordó en aquel momento de los días felices que vivieron con el Señor. Y en ese momento donde estamos tan atados y esclavizados y lejos de Dios, Dios trae y permite que el Espíritu Santo traiga a memoria a nuestra vida momentos, flash, música, canciones, palabras, personas, situaciones que nos recuerdan cómo estábamos en el Señor. Porque aún ahí en nuestra rebelión Dios nos persigue porque Él nos ama. Pero dice ahí que a pesar de que de esos momentos, dice, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. El enemigo se burla de nosotros cuando hemos sido conquistados otra vez. Él hace fiesta. ¿Crees que el enemigo nos va a tener compasión en la situación que nos ve? Claro que no. ¿Crees que ante tu clamor, tu soledad, tu estado de esclavitud, va a dar un paso para ayudarte? Claro que no.
Tú eres su motivo de burla. Yo soy su motivo de burla. Se reirá en nuestra propia cara y te lo hará saber. Porque ¿sabes qué? La amistad con el equivocado es cruel. Cuando te sientes en esa situación de esclavitud, yo me lo imagino, mientras leía esto, desde lejos viéndote alrededor, viéndote o viéndome. Por ignorante. Se creyó todo lo que le dije. Este que alababa a Dios, esta que levantaba las manos, esta que compartía la palabra. Pobrecita. Que me siento como si me hubieran renovado el poder. Me dan unas ganas de reírme si supiera y me pudiera ver cómo yo estoy gozoso en verte esclavizado, con sufrimiento, clamando y no poder tener la ayuda porque estás atado a mí y me pides a mí ayuda. Y yo lo que voy a hacer es burlarme de ti. Yo me imagino al enemigo riéndose en nuestra propia cara. Y él enviará gente que se ría de ti en tus circunstancias. Y él enviará circunstancias que te mostrará cómo estás. Y mostrará la burla de él hacia tu vida. El enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Y no va a parar con ello. Versículo número 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y cuando estaba mirando esto, vino a mi mente que cuando caímos de la gracia por alejarnos. El enemigo hace que nuestros errores, que nuestras malas decisiones sean conocidas por otros y que otros, al vernos alejar, produzcan en nosotros menosprecio hacia el caído. El mismo pueblo, el enemigo produce menosprecio hacia el caído, porque él incluso quiere que la hermandad que hay con nosotros sea tan cortada y tan destruida que nos hace ver al otro lado a ese hermano que preguntamos, pero ¿cómo fue posible que cayera? ¿Cómo fue posible que olvidara las promesas de Dios? ¿Cómo fue posible que olvidara la gracia de Dios sobre su vida? ¿Cómo fue posible que alejara su corazón de aquel que lo salvó? ¿Cómo fue posible si en aquel momento fue mi consejero? ¿Cómo fue posible si en aquel momento Dios me bendijo hacia su vida? ¿Cómo fue posible? Y hay en nosotros, sin darnos cuenta, como un rechazo, un menosprecio, porque aquel que conocía la gracia la pisoteó. Y por supuesto Dios tiene que hacer un trabajo en nuestra vida para quitar ese menosprecio de nuestro corazón y poder alcanzar otra vez a aquel que está perdido. Pero el enemigo tratará de que nos vean en nosotros como cuando hemos caído, como algo que no es digno de ser parte de nosotros ya. Nos recordará el error cuando lo veamos, diremos, mira, ¿te acuerdas aquel que venía a la iglesia? Y mira cómo está ahora, claro, la decisión que tomó. Las cosas que tal. Y hay como nosotros, en lugar de un aprecio por rescatar, el enemigo trata de ponernos en división y menosprecio hacia esa persona. Y nosotros tenemos que trabajar en nuestro corazón. ¿Cómo pudo caer? ¿Cómo pudo resbalar? Su orgullo era tanto que no se dio cuenta. Menosprecio. El enemigo no te va a dar valor. El valor que has tenido para Cristo, el valor que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Eres menospreciado. En el versículo número 9, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin, por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. El enemigo se engrandece, recibe la gloria por habernos hecho caer, por habernos vuelto esclavos. Su reino crece. ¿Alguna vez te has preguntado cómo crece el reino de Dios?
El reino de Dios crece cuando personas individuales vienen al conocimiento de Cristo. Vienen y se rinden al Señor Jesucristo. Entonces el reino de Dios se ha establecido en esa vida. Y esa vida va estableciéndolo en sus entornos. Y de esa manera el reino de Dios crece. Cuando nosotros nos dejamos esclavizar, cuando nosotros nos dejamos engañar por el enemigo y rechazamos esa gracia, y vuelve el enemigo a establecer su reino en nosotros, su reino está creciendo. Porque nosotros somos parte de todo eso. Lo hacemos crecer. Y lo que hay en nosotros influye en nuestro entorno. Si yo estoy herido, estoy frustrado y estoy mal, estoy con estas condiciones, ¿tú crees que yo voy a hablarle al otro de Dios bien? ¿Tú crees que voy a hablar de la iglesia bien? ¿Tú crees que voy a hablar de la palabra bien? No, de mi boca saldrá crítica, de mi boca saldrá amargura, de mi boca saldrá dolor, de mi boca saldrá lo negativo hacia todo lo que tiene que ver con Dios y su entorno. Yo estoy estableciendo el reino en otras vidas, pero el reino de tinieblas y no el reino de luz. Por eso el reino del enemigo se engrandece cuando yo me vuelvo a rendir delante de él. Versículo 10. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Santuario habla de templo. Santuario habla del lugar específico para con Dios. Cosas preciosas que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, las habilidades, la unción, su presencia. El enemigo las profana. Las profanas, lo sagrado, la relación con Dios, la intimidad, la paz, lo que habíamos obtenido al entregarnos a Él, fue robado, fue profanado por el enemigo. Cuando el enemigo fue a la ciudad de Jerusalén, arrasó con todo lo que había en el templo. Hasta el arca se la llevaron. La presencia de Dios. Cuando el enemigo le dejamos entrar en nuestra vida, arranca lo más precioso de nuestro corazón. Nos hace tan amargos y tan chungos en contra de Dios que aún la presencia de Dios trata de arrancarla de nuestro corazón. El enemigo no tiene consolación, no tiene misericordia. Él es despiadado y quiere robarnos. Aún eso profana todo lo que es nuestro, todo lo que Dios nos ha dado. El enemigo entra para poseer, para tomar autoridad, y abrimos puertas y aún tenemos al enemigo reinando en nosotros. Hay puertas espirituales que se abren y hay gente en las iglesias que están atadas porque hay autoridades espirituales dentro de sus corazones y tienen que ser liberados después porque han tocado, han abierto, han dejado que la autoridad del enemigo vuelva a entrar en sus vidas. Y cuesta retomar, y cuesta levantar, porque tenemos puertas abiertas a Satanás. Y necesitamos liberación, quizás de orgullo, de soberbia, de rebeldía, de mentira, de desprecio, de orfandad, de soledad. Tiene que haber una obra nueva, empezar otra vez y ser libre de esa autoridad. Porque nosotros con nuestra actitud le hemos permitido dar un paso al enemigo para entrar, engrandecerse, sentarse y comenzar a gobernar dentro de nosotros. Aunque aún el Espíritu Santo no se haya ido del todo, tenemos la casa dividida. El enemigo quiere, el Espíritu Santo quiere volver a recuperar, el Espíritu Santo quiere volver a tomar, pero el enemigo tiene la autoridad dada por nosotros y tenemos al Espíritu Santo arrinconado hasta que llega un momento que se tendrá que ir porque nos rendimos. A veces pensamos que vivir en la gracia es vivir como quiera y siempre Dios va a tener una oportunidad para mí, para arrepentirme, aun cuando haya hecho lo que haya hecho 1000 veces. ¿Verdad? La gracia no tiene fin. Pero la gracia tiene una responsabilidad. Y cuando jugamos con la gracia, el enemigo va a tomar autoridad sobre esa gracia. Va a hacer que disminuya en el sentido de retiramos a Dios, pero yo voy a gobernar. Hay consecuencias
Es verdad, la gracia es un favor inmerecido, pero no juguemos con la gracia. En el versículo 16, estamos acabando. Por esta causa lloró mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. La palabra de Dios dice, Jesús dijo una vez, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando el pueblo de Dios tiene la autoridad de Dios, desde Josué, Dios le dice, vas a conquistar, porque yo estoy contigo. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, mi iglesia, mi pueblo va a tener autoridad contra las puertas del enemigo. Pero cuando el enemigo lo dejamos entrar y nos olvidamos de Dios, el enemigo tiene autoridad y conquista sobre nosotros. Él prevalece sobre nuestra vida. Qué triste, gana la batalla. Dios nos ha prometido victoria, pero vivimos en derrota porque hemos hecho amigos del equivocado. La palabra nos promete eso de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros, siempre y cuando vivamos en un acorde, en una relación con Dios. Tenemos la autoridad para rechazar al enemigo, pero cuando no, el enemigo tiene autoridad y no puede contra nosotros. Y el último, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Dice, di voces a mis amantes, o sea, mis amigos, mas ellos me han engañado. Al final nos damos cuenta que hemos sido engañados. Nos han dado gato por liebre. No todo lo que brilla es oro. Hemos escuchado, estamos en una situación delicada, tenemos las promesas de Dios, tenemos el perdón de Dios, tenemos la sanidad de Dios, tenemos el poder de Dios para solventar la situación, pero dejamos que nuestra mente comiencen a rodear los susurros del enemigo equivocado y nos comienza a hablar todo esto y nosotros lo pensamos a amasar, a coger, a abrazar. Nos dicen, Jesús puede salvarte, y decimos, no, yo quiero seguir en esto. Y el enemigo comienza a enrollar nuestra vida en esclavitud. Y llegaremos un día en que nos vamos a dar cuenta, he sido engañado. En lugar de progresar, en lugar de prosperar, en lugar de tener más paz, en lugar de estar bien, ¿por qué me estoy tomando estas pastillas? ¿Por qué estoy yendo cada momento al médico? ¿Por qué las cosas no me funcionan? ¿Por qué no avanzo en la vida? ¿Por qué cuando por un lado parece y por el otro parece que se me roba? ¿Por qué están ocurriendo tantas cosas? Porque hemos sido engañados. Hemos escuchado y meditado al que no deberíamos escuchar. Y ha tomado autoridad sobre nosotros. Igual que Eva, cuando le dijo el enemigo, mira con que Dios te ha dicho. Ella dice, sí, y come del fruto. Y el enemigo viene y te dice, con que Dios te ha dicho que eres victorioso, con que Dios te ha dicho que tú tienes la victoria, con que Dios te ha dicho que es tu Padre, con que Dios te ha dicho que Él te salva, con que Dios te ha dicho que tienes promesa, con que Dios te ha dicho, eso es mentira. Y nos engañas como con Eva. Y nosotros muchas veces decimos, pero a ver, Eva, ¿dónde estabas? A ver, Adán, que estabas en la perfección. Pero a ver, Conchi, si tienes toda la revelación. A ver, Conchi, si tienes al Espíritu Santo en tu vida. A ver, Conchi, si has experimentado la salvación. ¿Cómo te has dejado engañar? Otra vez. Y muchas veces vivimos como Eva en este tiempo. Y ese es el resultado de la tabla. Sobre mi vida, cuando yo no acepto a Jesús para que me transforme, quiero vivir en esa situación, soy esclavo, soy una amargada, no tengo fuerza, soy menospreciada, tengo profanado mi templo y vivo en engaño. ¿Y cómo está el resultado sobre la vida del enemigo, de mi amistad equivocada? ¿Se vuelve mi enemigo aún más? ¿Prospera sobre mí? ¿Se burla de mí? ¿Se engrandece? ¿Prevalece? ¿Es victorioso y me tiene atada? ¿A cuántos les gustan esta tabla? ¿Cuántos quieren vivir así? No.
¿Sabes cuál es la solución? ¿Sabes cuál es la solución? Oseas. Vamos a volverlo a leer. Oseas capítulo 12. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Capítulo 14, vuelve a decirle al pueblo, vuélvete a Dios. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré de pura gracia. Su rebelión yo le quitaré. ¿Qué necesitamos en este momento? Arrepentimiento. Doblar nuestra rodilla, reconocer que nos hemos equivocado y arrepentirnos. Pedirle perdón a Dios por todas nuestras decisiones, por todo lo que hemos hecho. Y Él restablecerá su relación con nosotros. Esta es la labor que hará Jesús en nuestra vida, en su misericordia, porque Él nos ama de pura gracia. Es un favor inmerecido. Él comienza a quitar todo de nosotros, todo, y nos deja como si nada hubiera ocurrido, porque Él es el Dios que transforma. Él es el Dios que restablece. Él es el Dios de otra oportunidad. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él es la amistad no equivocada, la amistad adecuada. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿De quién somos esclavos? ¿Del enemigo? ¿O somos esclavos por amor a Cristo? Nos ponemos en pie. Gracias. Y hay un caso en la Biblia que en cierta manera se equivocó en sus decisiones y fue el hijo pródigo. Todo el mundo lo conocemos. El hijo pródigo se equivocó en sus decisiones, pero el padre estaba esperando que regresara. Ese padre sigue siempre esperando por nuestro regreso. Que Dios bendiga a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana y que también vuelvas y regreses al Señor.